Una vez que hemos visto todos los tipos de datos existentes en MATLAB y hemos aprendido sus propiedades más relevantes, vamos a ver en esta tercera lección cómo podemos operar con ellos. Comenzaremos en este vídeo por las operaciones con vectores. La primera operación con vectores que veremos es la suma. La suma de vectores es muy sencilla y directa en MATLAB y está definida acorde a las reglas convencionales del álgebra. Si tenemos estos dos vectores, a y b, y queremos sumarlos y almacenarlo en una nueva variable, simplemente tendremos que utilizar el símbolo más del teclado y el programa nos sumará los elementos del vector término a término para generar el resultado. La resta de vectores es equivalente a la suma. Considerando estos mismos dos vectores que teníamos anteriormente, la resta se obtendrá mediante el símbolo de la resta en el teclado. Veamos ahora otro tipo de operaciones con vectores interesantes. Por ejemplo, cómo calcular el valor máximo o mínimo de un vector. Para un vector dado, como puede ser uno de los que veíamos anteriormente, podemos obtener los valores máximo y mínimo. En este caso se corresponden con los valores 3 y 1 respectivamente. Otra función muy útil y común es la que nos permite obtener el valor medio de todos los elementos del vector, la función min. En este caso el valor medio se corresponde con el valor 2. El valor de la mediana también se puede obtener fácilmente con la función median. También podríamos querer sumar todos los elementos de un vector dado, operación que se puede hacer directamente con la función sum. Otro tipo de operación distinta disponible en MATLAB es la de ordenar todos los elementos de un vector, para lo que usaremos la función sort. Esta función permite ordenarlos en ambos sentidos, es decir, de mayor a menor y de menor a mayor. Si no se especifica nada, como en este caso, la función sort los almacena por defecto de menor a mayor. Por el contrario, si especificamos este argumento opcional, la función sort los almacena de mayor a menor. El producto escalar se puede obtener también directamente en MATLAB a partir de la función dot. Supongamos que tenemos estos dos vectores y queremos obtener su producto escalar. Recordemos que del producto escalar de dos vectores va a resultar un número real y no un vector. Si por el contrario queremos calcular el producto vectorial de estos dos vectores, el programa nos dará directamente ese valor con la función cross. Como última operación común que vamos a ver está la de la concatenación de vectores. Supongamos que tenemos dos vectores fila como estos que ponemos en pantalla y queremos obtener un único vector que sea la concatenación horizontal de ambos, es decir, que tras el último elemento del primer vector coloquemos el primer elemento del segundo vector y así sucesivamente. Para ello utilizaremos la función ORZCAT. Fijémonos que esta función solo es válida cuando lo que se va a concatenar son vectores fila. Si por el contrario queremos concatenar dos vectores columna, como por ejemplo estos, entonces utilizaremos la función vertcat. Recientemente, MATLAB ha congregado estas dos funcionalidades de concatenación distintas por separado en una única función, con el ánimo de ir generando un código más compacto y bajo un principio de economizar el número de funciones disponibles para los usuarios. Esta nueva función es simplemente cat, a la que hay que indicarle el tipo de concatenación, es decir, horizontal o vertical, con un argumento de entrada adicional que puede tomar el valor de 1 o 2. El valor 2 se corresponde con la concatenación horizontal, mientras que el valor 2 se corresponde con la concatenación vertical para formar un vector columna. Por último, vamos a ver en este vídeo otro aspecto de las operaciones con vectores muy recurrente cuando trabajamos en MATLAB, la generación de vectores. En determinadas ocasiones nos gustaría generar un vector que siguiese una regla o secuencia. Por ejemplo, supongamos que quisiésemos generar el eje X de una gráfica, es decir, que vaya desde un determinado valor, por ejemplo 0, a otro valor dado, con una secuencia o paso determinado. En vez de tener que escribir estos números manualmente, que pueden ser cientos o miles, MATLAB creó dos formas de generación automática de vectores. Comencemos por la primera, linspace. Esta función tiene tres argumentos de entrada. El primero de ellos es el primer valor del que parte el vector,
el segundo es el último al que queremos llegar y el tercer argumento de entrada es el número de elementos que queremos generar entre esos dos valores. De esta forma es el programa que calcula el paso correspondiente en ese vector para que el número de elementos sea el aportado por el usuario, en este caso 5 elementos. Para conseguir ese número de elementos, en este caso el salto tiene que ser de valor 4. La otra alternativa de generar un vector es decirle justamente lo contrario, es decir, el paso entre dos valores consecutivos del vector. Esto lo vamos a indicar con los dos puntos. Ahora el primer elemento indica el primer valor del que parte el vector, el segundo elemento indica el paso o salto entre dos elementos consecutivos del vector a generar y por último el tercer argumento es el valor último al que queremos llegar en el vector. Estas dos formas de generar vectores van a ser muy útiles cuando veamos la parte de representación de gráficos en MATLAB.